ambos, también para usted. Las imágenes que hemos visto hoy parecen propias de una serie televisiva distópica, pero no es ficción. Se trata de una realidad trágica para la historia de Estados Unidos. Hoy era un día marcado por un evento que normalmente pasa inadvertido. Cuando el Congreso cuenta y certifica los votos electorales, un acto formal que confirmaría al demócrata Joe Biden como presidente de Estados Unidos. Todo esto está pasando el día en que otra persona que le ganó a Trump sería oficialmente certificado como presidente. Si este hecho no se concreta, Joe Biden no será certificado. Hay que ver qué pasa en las próximas horas y cómo reaccionan los congresistas. Ya Trump veía disminuidos sus apoyos tradicionales. Desde William Barr, nombrado por él fiscal general del país, que aplicó la agenda trumpista a rajatablas, hasta Fox News, la cadena televisiva estrella del mensaje de Trump, todos tomaron distancia de esta retórica dicha hasta el cansancio de que se robaron las elecciones, de fraude, de que no es verdad, que Trump no ha perdido. El penúltimo recurso al que Trump echó mano fue a su hasta ahora fiel vicepresidente Mike Pence. Le dijo que cuestionara el proceso en el Senado donde él, el vicepresidente, tiene un asiento. Pence se negó en público, porque además la verdad no tiene poder para eso. Pero vamos a poner esto en contexto. ¿Qué pasó ayer? Ya no hoy, ayer. Un grupo de manifestantes pro-Trump fueron a la capital a manifestarse. El presidente incluso les dio un discurso. Le repitió otra vez a esa masa embravecida que las elecciones las habían robado y que el proceso fue fraudulento. No hay evidencia de nada de esto. Y ahí acudió a su último recurso, sus bases. Las personas que lo siguen ciegamente, que ven en él a un ídolo. Esos son los que, envalentonados por la retórica divisionista del presidente, han asediado e invadido el Congreso de Estados Unidos. Hubo quien dijo al principio de la administración Trump que esas imágenes que estamos viendo sería el final. Un enfrentamiento, guerra, violencia. Y otros le dijeron que no, que exageraban, que no sería para tanto. Y es que, ¿qué puede esperarse de un presidente que dijo, cuando estaba en campaña, que él podía matar de un tiro a cualquiera en Manhattan y que ganaría igual? Todavía hoy, cuando estaban encerrados en sus oficinas los congresistas, cuando los policías aguardaban detrás de una puerta apuntando con armas de fuego, hubo congresistas republicanos pidiendo auditorías de las elecciones, repitiendo la retórica que llevó a esta violencia. Y es que estos que se manifiestan no se ven solos, no están actuando por entusiasmo individual. Se ven apoyados y protegidos por Trump, Ted Cruz y muchos otros que todavía al calor de esta tragedia pedían repetir conteos y negarle a Biden su lugar después de haber ganado, oiga usted bien, por más de 7 millones de votos. Y les llamo la atención sobre algo. Invadieron el Congreso de Estados Unidos. Entraron, por ejemplo, a la oficina de Nancy Pelosi, la líder demócrata de la Cámara Baja, ahora reelecta como líder. Se enfrentaron a los policías. Hubo muchos armados que incluso fueron arrestados. Pero me pregunto, si los invasores hubiesen tenido piel negra, si la reacción de las fuerzas del orden hubiese sido tan laxa o demorada. Al mismo tiempo, y vamos a poner esto en contexto, hoy se decidía algo muy importante en ese país. Si los demócratas dominan el Senado o no. Ya es un hecho que los dos candidatos al Senado, los demócratas, ganaron con ventaja en el estado de Georgia en segunda vuelta, un estado de oscura historia segregacionista. ¿Por qué tiene que ver con esto? Bueno, primero porque desde el punto de vista formal implica que el Senado tendría mayoría, en el Senado tendrían mayoría los demócratas. Permitiría a Biden avanzar su agenda, mucho más fácil, aunque no sin obstáculos. Podría nombrar jueces a la Corte Suprema, podría despedir a Mitch McConnell, una de las más siniestras figuras del conservadurismo estadounidense, aliado de Trump y líder plenipotenciario del Senado mientras los republicanos tuvieron mayoría. Ahora, desde la minoría no podrá continuar haciendo de las suyas como hasta ahora. Un Senado demócrata, por ejemplo, podrá nombrar otros jefes en las comisiones del Senado que no serán republicanos, sino demócratas. Por ejemplo, hoy el jefe del Comité de Inteligencia del Senado estadounidense es nada menos y nada más que el tristemente célebre Marco Rubio, a quien ahora, después que le ha reído cuanta gracia Trump ha hecho, lo ha además empujado a aplicar una agenda completamente equivocada con América Latina, critica esto que está pasando. Dijo en Twitter, no hay nada patriótico en esta anarquía tercermundista. Interesante, porque Rubio pide, promueve, sugiere, desde la comodidad de su hogar en Washington, esa anarquía y desconocimiento a la democracia para este lado del mundo, y así lo ve.
como una anarquía tercermundista. Esas son sus palabras. El estado de Georgia además es muy importante porque han ganado dos personas que son epítomes de los cambios que ese país está viviendo. Por un lado, Raphael Warnock, pastor negro de Atlanta, de la misma iglesia donde predicaba Martin Luther King, hijo, el Warnock, de un trabajador negro de ese estado, donde la reacción a la violencia racial fue tal que vio nacer el movimiento por los derechos civiles más profundos de la historia de ese país. Y Jon Ossoff será el más joven senador de Estados Unidos con 33 años. Trabajó antes con John Lewis, afroamericano congresista, que perdiera la vida hace muy poco, y uno de los rostros más importantes de las luchas a favor de los derechos de los negros en ese país. Que Georgia, un estado conservador, republicano por más de 20 años, ahora tenga dos senadores demócratas, progresistas, es una clara reacción a un país que ha visto asesinar a afroamericanos una y otra vez sin que los policías paguen por sus crímenes. Lo que está pasando en Georgia es una reacción incomprendida por la élite blanca tradicional estadounidense. Y es en aldea pequeña lo que está pasando en ese país. Y pongamos en perspectiva la violencia que se vivió hoy en Washington, D.C., en esas mismas escaleras donde debe inaugurarse Biden el 20 de enero. Cuando los policías mataban a sangre fría en la calle a George Floyd o Jacob Blake era tiroteado por la espalda quedando paralizado y los policías no eran juzgados por sus crímenes, demostraban con eso que asesinar personas de piel negra no tendría ninguna consecuencia. Toda vez que Trump mostró su desprecio por mujeres, mexicanos, adversarios políticos, normalizaba una violencia que no podía tener otra salida que esta que hemos visto hoy. Todo el que llamó a esa violencia en las marchas del movimiento Black Lives Matter, defendiendo ya no los derechos políticos o económicos de los afroamericanos, sino el derecho a la vida, todo el que no condenó sin medias tintas esa violencia tiene responsabilidad en lo que ha pasado hoy. Joe Biden dijo en un video difundido que esto que ha pasado no es una manifestación, es invasión, violencia. Y es que en Estados Unidos hay una contradicción que parece insalvable. La libertad se ha convertido en una excelente excusa que ofrece la dictadura de unos sobre otros. Si se manifiestan para defender los derechos de los afroamericanos, pero la policía les va arriba con balas de gomas, con violencia, es que son delincuentes y hay que hacerlo. Pero si anoche se manifestaban a favor de Trump, es libertad. Si un joven blanco, como pasó hoy, interrumpió una marcha a tiros, es su libertad. Y ahora parece que responde a la libertad también irrumpir en el Congreso. Pero es que la contradicción es insalvable porque también en ese país es libertad, dicen, no usar nasobucos en la calle y es libertad no quererse vacunar, aunque ambas decisiones impliquen la muerte y el contagio de miles de personas. Es el desdén por el otro con la sagrada excusa de la libertad. Hay quien habla de juzgar a Trump por responsable de esto. Hay quien etiqueta esto como un golpe de Estado o insurrección. Algún meme ya respondió eso que anda por ahí en las redes, que hacía falta que Estados Unidos interviniese para que salvara a Estados Unidos de un golpe de Estado en Estados Unidos. Creo que no le pasará mucho a este hombre, a Donald Trump, que lo que está haciendo es sedimentar su imagen de presidente, que de alguna manera él dirá que lo seguirá haciendo porque le robaron las elecciones, con una amplia base que lo sigue a él y no al Partido Republicano y que ahora pagará, por ejemplo, por sus productos, lo seguirá allá donde vaya, una idolatría ciega que ha puesto en una crisis profunda al Partido Republicano que ya no se sabrá reconocer sin Trump, pero que no puede identificarse con él tampoco. Un día triste para este país, el país que impone a fuerza de sanciones y guerras su sistema político. Por eso existe el bloqueo, dicen. Por eso bombardean Irak, por eso aupan el vacío liderazgo de Guaidó, por eso impidieron a Evo Morales ser presidente otra vez, porque ellos tienen, dicen, que promover su democracia, esa, la de esas imágenes. Pongamos todo esto en perspectiva cuando algún trasnochado diga que Trump es su presidente o que hay que ir a estos referentes para que nuestros países sean más democráticos. Biden la tiene difícil. Y todo esto en medio de una pandemia en la que murieron hoy en Estados Unidos 3.664 personas. Será muy interesante ver qué se van a inventar ahora para imponer su agenda de forma intervencionista en otros países. Porque si este es el modelo que exportan, ahora más que nunca toca luchar, cambiar, pero desoyendo cada día más el cuento de que esa democracia es la mejor. Buenas noches.